Bien, son básicamente tres formas en cómo las articulaciones, los músculos y las resistencias, que son las cargas o los pesos que uno puede utilizar o que van a ser solicitados en una acción muscular, se coordinan o se ordenan entre sí. Entonces las palancas van a describir el movimiento de las articulaciones, reconociendo dónde se localiza el punto de apoyo, se refiere a la articulación, y las fuerzas, que son dos. La fuerza muscular, que se traduce como potencia, y la fuerza de resistencia, que son las cargas externas y que simplemente adopta el nombre de resistencia. ¿Ya? Entonces, hay 3 grados de palancas. Y como digo, son 3 elementos que hay que ordenar de distintas formas para clasificarlas entonces en primero, segundo y tercer grado de palanca. O interapoyo, interresistencia e interpotencia. En cada uno, ¿cierto? Inter significa que eso es lo que va a localizarse al medio de esos 3 elementos. Los 3 elementos, repito, son el apoyo de una superficie articular, la resistencia, que es la fuerza que va en contra de la otra fuerza, que es la potencia, que es la contracción o la fuerza muscular. Por lo tanto, aquí hay 3 formas que uno abajo primero puede ver donde los 3 elementos se conjugan. Interapoyo es el balancín. ¿Ya? Todos han visto en el parque un balancín, ¿cierto? Donde los extremos del balancín se localizan los niños, las personas que se van a balancear. En este caso, la potencia y la resistencia son esas fuerzas que se ponen en los extremos. Y se entiende entonces que si el punto de apoyo es equidistante para las dos fuerzas, se va a equilibrar, siempre y cuando esas dos fuerzas sean de la misma magnitud. En el caso del balancín, que las dos personas sean del mismo peso, ¿cierto? Y hay 2 formas entonces para ir alterando aquello, perder el equilibrio, donde una potencia o una resistencia pueden ganar o pueden tener ventaja, ya sea porque una magnitud es más grande que otra y el punto de apoyo se mantiene al medio, o simplemente desplazo el punto de apoyo hacia uno de los 2 lados. Entonces, si yo el punto de apoyo lo acerco a la potencia, lo que estoy haciendo es reducir lo que se llama esta parte el brazo de palanca de potencia. Y al reducirla, ¿cuál magnitud tiene ventaja? ¿La potencia o la resistencia? La potencia. ¿Sí? ¿Seguro? Imagínate que 2 niños del Sí, mismo aumenta peso, la resistencia. de la misma magnitud, del mismo peso, se ponen al extremo y el apoyo está al medio. Se van a equilibrar, ¿cierto? Sí. Pero si manteniendo los 2 niños del mismo peso, el apoyo lo acerco hacia el que se llama potencia, ¿quién va a ganar? La resistencia. Exactamente. Sí. Porque el brazo de palanca es un amplificador de la magnitud o de la fuerza que está en ese extremo. Sí. Entonces, mientras más largo el brazo de palanca de una de las 2 fuerzas, eso le amplifica su magnitud. Ajá. Entonces le da ventaja, Claro. en este caso, al de resistencia. Lo mismo puede pasar si el punto de apoyo lo llevo hacia acá. Va a ganar potencia, ¿ya? Porque justamente va a tener el brazo de palanca más largo. Eso es lo mismo que se hace como en un perno que está... Bueno, un perno que está Sí. apretado. Cuando tiene un brazo más corto, la Cuando resistencia sacáis del la perno, rueda, ¿cierto? claro, Sí, la pero resistencia no- del perno es mayor a poner una palanca, Exacto. aumentar, que es mucho más... Que si tú lo haces con la llave de cruz, ¿cierto? Claro. Y que tiene así una longitud, Ujú. tú le colocas un tubo, extiendes su brazo de palanca Claro. y vas a tener que emplear menos fuerza para vencer La esa resistencia pequeña menor, resistencia. sí. Esa es la estrategia, efectivamente. Y el de segundo grado, que se llama interresistencia, se da entonces que las 2 fuerzas se ubican al mismo lado del punto de apoyo. Las 2 están a este lado. Donde también se ve la diferencia, donde el brazo de palanca de la resistencia siempre va a ser menor al de potencia. Por eso que se llama interresistencia, siempre el medio. Lógicamente va a ser siempre el brazo de palanca más corto. Entonces, este tipo de combinación aplicado en articulaciones e inserciones musculares va a significar que la potencia, como cualquier tipo de
de este tipo de palanca va a dar ventaja al músculo. En este caso tenemos a alguien que levanta el antepié, levanta el talón en realidad, se apoya en el antepié, en el punto ahí de la cabeza de un metatarsiano, punto de apoyo. El peso corporal transmitido por la tibia, la pierna, hacia los huesos del pie va a ser nuestra resistencia, que además se suma a la gravedad, que es constante. Y la potencia es los músculos que van a estar por detrás insertados en el calcáneo. ¿Sí? ¿En el qué? En el calcáneo, hueso calcáneo. Entonces, el hecho de tener una distancia mayor del punto de apoyo que el de la resistencia le va a otorgar más ventaja a este grupo muscular, dándole la posibilidad para que, aunque sean distancias mínimas, que pueden ser un par de centímetros, es suficiente para amplificar de manera significativa la acción muscular. Prácticamente un gastrocnemio, que es la musculatura posterior de pierna, es capaz de, con este tipo de palanca, levantar 8 veces fácilmente su propio peso corporal. Entonces, porque este tipo de palanca entonces le otorga cierta ventaja siempre a la potencia que es el músculo. Por otra parte, hay otro tipo de inserción o otro tipo de combinación de palanca, que es el de interpotencia. Entonces, ya al estar al medio, la potencia siempre va a estar en desventaja frente a la resistencia, que va a estar con un brazo mayor. Entonces, el punto de apoyo está acá, la potencia está al medio, y la resistencia tiene un brazo de palanca más largo. Entonces, esto se aplica aquí como ejemplo a un músculo braquial, que es uno más profundo del bíceps braquial, pero el bíceps también tiene el mismo comportamiento. El punto de apoyo es la articulación húmero-ulnar. La potencia es la inserción donde está el músculo, y la resistencia es ya sea el propio peso del segmento o lo que yo vaya a tomar con la mano y la gravedad. Lo que vaya a tomar entonces con la mano y al hacer esto. Entonces, significa que con poca magnitud de resistencia, o sea, con poco peso, va a demandar de una manera más grande a la fuerza muscular, que es la potencia. Entonces, este tipo de palanca permite que se pueda generar un uso de una gran cantidad de fuerza o potencia con poca resistencia, con poca magnitud o con una mancuerna más liviana. Entonces, para grupos musculares o inserciones de esta forma, no es necesario aumentar mucho peso, porque el fortalecimiento o el uso de esa potencia va a ser mayor, por la ventaja que, repito, tiene un brazo palanca más grande. Entonces, seguramente con este tipo de músculo, con este tipo de palanca, no voy a poder levantar las mismas magnitudes de peso que las de segundo grado. Entonces, eso hay que tenerlo claro para ver si está en ventaja o en desventaja una potencia muscular. En cualquiera de los 3 grados lo pueden determinar, observando si el brazo de palanca es más grande o es más corto que la resistencia. Incluso en el primero, porque si el punto de apoyo no está al medio, también me va a dar una respuesta. Si el punto de apoyo se acerca a la potencia, me lo va a cortar, entonces me va a dar una desventaja, ¿sí? Para la acción muscular. Y en lo que es interresistencia, si hacemos flexión pero con la planta completa, ¿también sería interresistencia? ¿Habría una resistencia? ¿Cómo flexión con la planta completa? Sí, con toda la planta hace la flexión, porque hay una flexión que es así también. ¿Cómo? No entiendo cómo es. Ay, que no me A ver, hazlo para verlo. ¿Cuál? Es la que se baja así. ¿Ya? Necesito una sentadilla, pues. Sí, ¿Ya? pero una sentadilla, me equivoco. Ah. Y hay otra que es así. ¿Ya? Ya, Eso que hiciste al último es eso. Y la segunda, la que se baja así. ¿Dónde está el punto de apoyo al descender? Atrás. No sé, es que se ¿Está lo completo en el pie? porque... Sí, pues atrás. Entonces ya no es el antepié, es el calcáneo. Y estaría trabajando la musculatura de más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el apoyo pasó a estar al medio entre la resistencia y la potencia.
y convertiste esa inserción muscular, esta de acá, no en una palanca de segundo grado, sino que en una de interapoyo. Entonces, ese tipo de ejercicio, al mantener el talón en el suelo, no te va a dar la ventaja que te da el segundo grado. Porque le quitas longitud de palanca a la potencia. Y lo convertiste en un ejercicio de primer grado. ¿Ya? Entonces, por ahí va la explicación. Sí, se puede de interresistencia, claro. Entonces, en el primer ejemplo, lo que es el cráneo, la columna y musculatura posterior de cuello, es reconocer que el punto de apoyo del cráneo es en el occipital, sobre el atlas, que es la primera vértebra cervical, y la resistencia se refiere a todo el peso de la estructura ósea y muscular, facial, que está por delante de ese punto de apoyo, que es menos a lo que se encuentra por la parte posterior. Ya consideren también que adentro está el encéfalo, así que prácticamente más de la mitad del encéfalo está hacia adelante. Y la potencia se refiere a la musculatura que en este caso tiene que sostener la vista en la horizontal. Entonces, para mantenernos mirando hacia el frente, hay músculos que ocupan el primer grado de palanca para sostener entonces el peso de la cabeza. ¿Sí? ¿Profe? ¿Y lo que es flexión también sería un interapoyo? Si yo hago flexión, ¿Ya? ¿también sería interapoyo? Tendría que identificar qué músculo o qué articulaciones están involucradas, porque puede variar en cualquier parte, en glenohumeral, en codo, en muñeca, pueden estar participando en distintos grados de palanca. Si es para glenohumeral, ¿ya? Si es para, por ejemplo, movimiento solamente de esta articulación, ¿ya? Ahí tendrías que ver que el punto de apoyo es la cabeza humeral contra la escápula, ¿sí? Y la potencia está acá, que es la acción muscular del pectoral, y la resistencia es el peso corporal. Entonces, el peso, la resistencia, está más lejos que la potencia, que es la acción del músculo. ¿Sí? Entonces, con ese tipo de palanca, ¿cierto? La resistencia tiene mayor ventaja sobre la potencia. Hacer ejercicios con el propio peso o agregado, ¿cierto? Le va a dar más resistencia y por lo tanto puede solicitar más fibras musculares para el músculo. Entonces, en resumen es esto. Entendamos entonces que el punto de apoyo es fundamental saber si es que está al medio o no, y si se acerca siempre entre las dos magnitudes de fuerza va a alterar la longitud de su llamado brazo de palanca. Brazo de palanca de potencia, en este caso es más larga que la resistencia. Queda ahí. Y empleado entonces también para el uso de herramientas. Entonces, en un alicate, en un corta uñas, en cosas, una tijera. Mientras el mango sea más largo, el brazo de palanca de potencia le va a dar más fuerza, ¿cierto?, para vencer una resistencia. Y lo mismo ocurría acá. Entonces, si se puede mover el punto de apoyo, perfecto. Estos dos se podrían mantener en equilibrio. Esta longitud de brazo de palanca para el niño pequeño le amplifica su magnitud de fuerza, que es potencia, versus este que tiene un brazo menor. Ahora, si estos estuvieran al medio y ambos se mantienen sobre el balancín, le pido al niño que simplemente se eche para atrás, para darle un poquito más de distancia, ¿cierto?, alejando, y así hacer un brazo de palanca más largo. Y que este que haga flexión y se acerque más hacia el medio. De hecho, eso se hacía cuando le tocaba ir a jugar al parque, uno más grande, uno más chico. Entonces, cuando el grande tenía que bajar, subir, tenía que acercarse para que el otro se echara para atrás y pudiera levantarse. Y el interapoyo entonces es uno que permite siempre exigir más a la potencia, en el caso de esta articulación, porque siempre la palanca va a ser más corta que la resistencia. Y normalmente entonces este tipo de musculatura
es conocida como musculatura tónica, o sea que está adaptada para sostener contracciones por largo tiempo. Musculatura tónica. Profe, disculpe, ahí en ese caso, ¿cómo uno identifica cuál es la potencia y cuál es la resistencia? Porque la potencia siempre es fuerza muscular y la resistencia es o el peso de un segmento o lo que se va a desplazar, que puede ser un peso agregado. Perfecto. Y le sumas la gravedad. Entonces, en ocasiones, si yo tengo un ejercicio diseñado que es de, por ejemplo, de interapoyo, ¿ya? Y yo quiero eliminar peso, pero no le puedo, ¿qué le voy a hacer? ¿Te voy a sacar la mandíbula o te voy a cortar un poco la cara porque está pesando mucho? No le puedo hacer eso. ¿Qué es lo que podría hacer para variar y disminuir la resistencia en este tipo de aumento o la potencia? O incluso cambio la posición, anulo la gravedad. Y en vez de hacer un ejercicio, por ejemplo, para extensión de cabeza, de esta forma, lo hago en decúbito lateral. Y si lo hago en decúbito lateral, anulo la gravedad porque ya no estoy en contra de la gravedad. Y que igual es un factor importante. ¿Ya? De hecho, en las mediciones de fuerza muscular, que son la llamada escala de Daniels de medición de fuerza, hay un grado 2 que es, y un grado 3 que es la gravedad determinante. ¿Ya? Entonces, grado 2 es sin gravedad y grado 3 es con gravedad, para ejecutar movimientos y determinar la fuerza muscular. Entonces, el de interresistencia es el de segundo grado, brazo palanca más largo para la potencia. Siempre el músculo como potencia va a tener la mayor ventaja por su palanca más larga. Entonces, potencia es también referido como fuerza interna, que es la fuerza muscular, y la resistencia es la fuerza externa. Profe, y al trabajar los músculos de espinosa, el suprafinoso, ¿Ya? ese sería interresistencia. ¿Cuál sería tu apoyo, tu potencia y tu resistencia? Este sería mi apoyo. ¿Cuál? El hombro, no sé. La articulación glenohumeral, ¿cierto? El número contra la escápula. Ya, ese es tu punto de apoyo. Y yo voy a trabajar la musculatura. ¿Ya? Porque está Un músculo que pasa por encima, por ejemplo en este hombro, y se ubica al otro lado del punto de apoyo, ¿cierto? Del fulcro. Claro. ¿Y dónde está la resistencia? ¿Está más acá o está más allá? Más hacia acá. Entonces, ahí tienes apoyo, potencia y resistencia. En el caso de mi brazo que está haciendo esto, apoyo, articulación. El músculo, el deltoides, que es la potencia. Y el peso que tiene que levantar es la resistencia. Entonces es interpotencia. Y justamente era el que levantaba los talones, que era para considerarlo entonces una interresistencia. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué bajó? Porque decía, pues, press button. ¿Dónde está? ¿En qué mundo? ¿En qué planeta? ¿Qué se fumaron?